Señor Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 28, 19, usted lo sabe, que vayamos por todo el mundo, que vayamos a ser discípulos. San Juan 16, 19 habla que vayamos a predicar por todo el mundo. Y luego en el libro de los Hechos Jesús nos recuerda otra vez, ustedes van a recibir poder para hacer esta tarea y me van a ser testigos. Hemos pasado un tiempo difícil, hemos perdido amigos, como que el mundo se paró, la iglesia se acuarteló. Nos encerramos, no sabíamos qué hacer, pero el Señor nos recuerda de que en medio de todo esto Él está con nosotros, porque Él dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No dijo que iba a ser fácil, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido, ¿verdad? Y como Él ha vencido, nosotros también vencemos al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el llamado siempre ha sido a salir. Y yo pongo, no sé, cuando veo la situación en el mundo, me acuerdo de lo que el Señor dijo, me acuerdo de la iglesia primitiva. El Señor dijo, ustedes tienen que ir. Y cuando vino en el capítulo 1, le llamamos la promesa, porque Él prometió que no se fueran de Jerusalén hasta que esto sucediera. En el capítulo 2 de Hechos, en la vida de la iglesia, vemos los resultados de la espera. El poder del Espíritu Santo que viene, porque la iglesia está unida, está unánimamente con un mismo propósito, y el Señor viene y bautiza a su iglesia. En el capítulo 3 comenzamos a ver las evidencias, los resultados de esa espera, ¿verdad? La manifestación de su poder, cuando Pedro le dice a aquel paralítico, no tengo oro, no tengo plata, pero que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y miramos que un avivamiento tremendo, ¿verdad? En este punto ya tenemos más de 6,000 creyentes en 2 mensajes. El poder del Espíritu Santo, la iglesia en acción. Pero luego miramos un periodo en que la iglesia tiene comida física. Nadie tiene necesidad de nadie, porque la gente traía las ventas de el dinero de la venta de sus terrenos y los ponían a los pies de los discípulos. Había comida, había buenos tacos, buenas enchiladas, de todo ahí, ¿verdad? Muy sabroso todo. Había palabra de Dios, imagínate, Pedro, Juan, una palabra tremenda. Entonces la iglesia estaba contenta, estaba feliz, pero se acomodó. Y entonces comenzamos a ver en el capítulo 4 que el Señor le está moviendo el tapete. Los ponen en la cárcel y dice, no prediquen en el nombre de Jesús. Empezó a sentir la presión, ¿verdad? No prediquen en ese nombre. Comenzó el Señor a tratar con la iglesia, decir, mira, tu lugar no solamente es aquí, en 4 paredes, recibiendo toda esta bendición. Es ir. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Es ir. Esta es la iglesia militante, ¿verdad? Es ir. ¿Y qué es lo que sucede? Miramos entonces en el capítulo 5. En el capítulo 5 nosotros miramos que comienzan a haber problemas. ¿Verdad? La distribución de la comida, las mujeres griegas están tratando mejor a las judías, y comenzaron a hablar las hermanas ahí, ¿verdad? No es justo, a aquellos dan más, a nosotros nos dan menos, y se volvió un relajo aquel. Entonces Pedro y Juan, los discípulos, se dan cuenta, ¿qué estamos haciendo? Ellos estaban sirviendo a las mesas. Tenemos que dejar de servir a las mesas y dedicarnos a la palabra de Dios y a la oración. Y comenzaron a organizarse, ahí vienen los diáconos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Miramos que la iglesia se organizó, pero permaneció en el mismo lugar. No entendieron la sacudida, ¿verdad? No entendieron que la presión los quería llevar al verdadero llamado, al verdadero propósito. Y entonces en el capítulo 7 miramos que Esteban, miramos el primer mártir de la iglesia, y miramos a un Saulo. Dios preparó a un Saulo. Y yo pienso que el Señor, de alguna manera, algunos pensarán que soy loco, Dios preparó COVID-19, el coronavirus. Es una locura. Pero Dios está tratando con nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Saulo, dice, consentía en la muerte de Esteban. Y de ahí se desató la persecución, capítulo 8. Y empezaron a sacar a la iglesia. Empezó a arrastrar hombres y mujeres. Y la iglesia tuvo que salir. En el versículo 4 del capítulo 8 dice que todos los que iban huyendo, perseguidos por Pablo, dice que iban predicando el evangelio. Dios permitió esa persecución para que la iglesia cumpliera su propósito. Y miramos a un Felipe ahí en la ciudad de Samaria,
trayendo el avivamiento a esa ciudad. La gente dándole su vida a Jesús, milagros, demonios siendo echados fuera, cojos sanados, dice la palabra. Y dice la palabra del Señor, y mucha gente, había avivamiento, había alegría en esa ciudad porque Jesús había llegado. Y dice que había gozo. Entonces Dios ha permitido esto con el propósito de recordarnos cuál es nuestra misión. ¿Verdad? Dios nos pone en lugares celestiales, tenemos el honor de ser hijos de Dios, tenemos una posición, estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús, se nos ha dado autoridad, se nos ha dado poder para cumplir el propósito de Dios. Y yo sé que es difícil cómo manejar esta situación cuando me dicen que me quede en casa. Cuando vino el COVID, mis hijas y mis hijos me dijeron, te quedas en casa. Había un tiempo cuando yo mandaba a mis hijos, ahora me están mandando a mí. Te quedas en casa porque tú estás en esa categoría que te puede llevar la pelona, ¿verdad? Y yo muy obediente, pues ni modo, ¿verdad? Y estaba orando, una semana tardé, no pude. Estaba orando en mi casa un día, asustado como todos, y sentí un celo, como que el Señor me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, mis hijos me dijeron que me quedara, ¿verdad? Y me levanto, y agarro el coche y salgo a orar a la calle. Y estuve orando en la ciudad y luego me quedé parqueado en una tienda, un Kroger. Y miraba a la gente que iba. Yo me quedé con mi máscara en el carro, ¿verdad? Y estuve ahí como tal vez una media hora orando por la gente. Y sentí otra vez ese celo, ¿y qué estás haciendo aquí? Y no me pude aguantar y tuve que entrar a la tienda para orar por la gente, hacer contacto con ellos. Y luego, ¿qué estás haciendo aquí? Y me salgo, me pongo en la puerta. Había mucho frío, pero estuve ahí como 2 horas. Sencillamente yo no lo entendía, pero estaba siendo inspirado por Dios. Y me acuerdo que sale la manager de ahí, porque me está viendo en la cámara. Dice, ¿qué está haciendo aquí? Que no se mueve. ¿Qué estás haciendo? Me dice, pues le estoy pidiendo a Dios por ustedes. Y me abrió su corazón y tenía mucho temor y me pidió que orara por ella. Salieron unos empleados de ahí y empezamos a orar por ellos. Había gente que, como siempre, ¿verdad? Unos que no creían, pero había gente con mucho temor. Y pudimos orar por ellos. De ahí comenzamos a salir a los hospitales a orar. Ese es el tiempo cuando la iglesia se hace presente. En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de temor. El hermano Mark dice, el terreno está preparado, el terreno está listo, ¿verdad? Y Dios espera que nosotros respondamos. Si no has sido lleno del Espíritu Santo, dile al Señor que te llene. Y si eres lleno, acuérdate cuál es el propósito, para que seas testigo en Jerusalén, en tu casa, en toda Judea, tu vecindario y hasta lo último de la tierra, porque ese llamado no ha terminado. Eso no es solamente para los pastores. Mira, y no es un mandato que, como dijéramos, que te haga sentir que tienes que hacerlo, porque cuando el Espíritu de Dios viene es algo que tú quieres hacerlo, es algo que te da vida, es como como dijéramos el asunto del carro el alternador, ¿verdad? Que estás produciendo electricidad pero a la vez estás cargando, y esa es la manera en que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Vamos a ver milagros, vamos a ver un avivamiento, vamos a apresurar la venida de Jesús a esta tierra, ¿verdad? Esta es la iglesia del Señor. El llamado, el desafío está vigente. ¿Cómo vamos a responder, verdad? Es hoy. Si no es hoy, entonces ¿dónde, verdad? Y si no eres tú, entonces ¿quién, verdad? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? Hoy es el día. Hoy es el día. Recibimos el desafío de parte de Dios, ¿verdad? Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. Es una bendición estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Les quiero mucho.